Bienvenidos un más al seminario Cómo enseñar derechos humanos en primaria. Vamos a hablar de pedagogía para la paz, es decir, de cómo enseñar, de la manera en la que podemos enseñar mejor estos contenidos y que podemos crear, si se puede, la dinámica en la que estamos inmersos. También vamos a hablar de derechos humanos, vamos a tratar de entender qué son derechos humanos y la manera en la que los derechos humanos se articulan en la educación para la paz, y vamos a hablar, por supuesto, de construcción de paz, de cómo construimos paz a partir de esto, ¿vale? Como he comentado, dentro de la diplomatura en construcción de paz, esta es una temática que surge y que ha surgido muchas veces y que nuestros alumnos nos invitaban a poder abordar, que es, bueno, ¿cómo podemos llevar una temática tan compleja como los derechos humanos a un contexto tan particular como la escuela primaria, ¿no? Um, y lo primero que sería importante entender y saber es qué son los derechos humanos, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos? A mí me gusta pensar que los derechos humanos son parte de, surgen de las necesidades humanas básicas. Es decir, los derechos humanos no son eh, más que un andamiaje legal que permite proteger y protegernos eh, en lo que tenemos de seres humanos, ¿no? O sea, los seres humanos, según Galton, por ejemplo, uno de los grandes estudiosos de los estudios para la paz, algunos consideran que es el padre, podríamos decir también, de los estudios para la paz. Según Galton, las necesidades humanas básicas es aquello que nos hace constitutivamente humanos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? La necesidad de vivir, ¿no? De sostener nuestra vida, la necesidad, por ejemplo, de sostener esta vida con cierta dignidad que nos permita comer, nos permita dormir, ¿no? Descansar, o sea, no se trata solamente de estar vivos, sino también de poder vivir esta vida con dignidad. Otra de las necesidades básicas es, por supuesto, la necesidad de tener una identidad social, ¿no? De poder ser alguien en la sociedad, de poder tener nombre y de poder establecer vínculos con los demás. Y bueno, por último también la posibilidad de tener una participación en esa sociedad, ¿no? De poder generar cambios en esa sociedad. Estas son algunas necesidades básicas de cualquier ser humano. Y los derechos humanos surgen para proteger estas necesidades básicas importantes aquí, sin las cuales no seríamos verdaderamente humanos. O sea, sin estas necesidades salvaguardadas no seríamos verdaderamente humanos, no podríamos ser verdaderamente humanos, ¿no? Em, y entonces por esto, lamentablemente, cuando se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto se produce después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una gran catástrofe donde se destruyen miles de vidas humanas, se produce un gran daño, se destruyen no solamente vidas humanas, sino también un montón de, de cosas que la civilización humana en general había creado a partir de la guerra. Eh, entonces, después de este fenómeno, muchos países del mundo se congregan para crear una serie de derechos que permitan que esto no ocurra otra vez. Es decir, los derechos humanos son algo así como una especie de freno, ¿m? Que nos ponemos a nosotros mismos frente a nuestra propia capacidad de violentar incluso nuestras propias naturalezas, ¿no? Entonces, este freno que permite proteger estas necesidades humanas básicas es algo importante porque nos permite proteger las normas mínimas para tener una vida decente o una vida digna de cualquier ser humano. No, no es cualquier derecho, es un derecho que regula básicamente el límite debajo del cual estaríamos viviendo una vida infumana, por así decirlo. Y hay muchísimos ejemplos, lamentablemente, hoy
que puedo señalar como ejemplos en los cuales se violan derechos humanos, ¿no? No solamente la tortura de personas, no solamente en la ciudadanía de segunda de muchas personas en muchos países del mundo, em, a veces por xenofobia, a veces porque son personas racializadas, em, la violencia contra las mujeres, que pone a las mujeres en una situación no solo de vulnerabilidad, sino también de constante violencia, y hace eh, que no puedan gozar de la propia vida, lo que vemos en los feminicidios, etcétera, etcétera. Es decir, comenzamos o nos ponemos, como decimos nosotros, las lentes de los derechos humanos, comenzamos a ver cómo son constantemente vulnerados, ¿no? Y cómo es importante protegerlos. Y vamos a hablar de cómo enseñarlos. Y son además una herramienta legal muy importante en defensa de la paz. Centrarme acá específicamente. Cuando hablamos de herramienta legal, esto puede sonar un poco como, bueno, pues son cosas que manejan los abogados, ¿no? O los litigantes o expertos en el derecho, y esto es un error. En realidad, cuando hablamos de herramientas legales, nos estamos refiriendo a cosas que todos podemos usar para defendernos y defender a otros que están en situación de vulnerabilidad o en condiciones infrahumanas. Y estas herramientas legales o este conjunto de leyes, ¿no?, que todos los países del mundo que se adhieren a la Declaración Universal de los Derechos Humanos toman por propia, es decir, que hacen suya y se comprometen a cumplir dentro de sus fronteras. Muy importante para nosotros porque nos permite enfrentar situaciones de violencia incluso del propio Estado, ¿no? Cuando muchas veces alguien es detenido injustamente, cuando es torturado por las fuerzas de la ley, cuando se le niega un derecho básico, puede recurrir, ¿no?, a esta declaración para hacer valer su vida y para ponerse nuevamente en condiciones de vida dignas, ¿no? O sea, la paz, en síntesis, es imposible sin los derechos humanos. Sin la presencia de esta legalidad, la paz es solo un deseo, es solo una entelequia, es solo un sueño. Pero esta legalidad hace que la paz pueda ser una realidad política y social. Por eso son tan importantes y por eso nadie que estudia construcción de paz puede realmente ejercer su rol si no comprende lo que son los derechos humanos, o sea, si no comprende esta dimensión legal que tiene la paz, ¿no? Entonces, esto es lo que Johan Galtung, de quien recién hablé, este sociólogo y matemático que de alguna manera inicia, ¿no?, los estudios para la paz, esto es lo que Galtung llama paz, o lo que representa mejor, lo que Galtung llama la paz estructural, es decir, esta legalidad que la paz tiene y que permite crear un andamiaje para la paz, ¿no es cierto? Entonces, podemos definir los derechos humanos entonces como esto, ¿no? Como este conjunto de derechos que todos los seres humanos tienen por ser seres humanos y que básicamente los protegen para vivir una vida realmente humana y que sientan un límite y representan una barrera para proteger a las personas de vivir una vida infrahumana y que nos sirve a nosotros en la construcción de paz para tener un norte y un horizonte, para saber hacia dónde podemos caminar cuando intentamos vivir una vida más digna. Por eso son tan importantes. Sin embargo, sin embargo, son bastante desconocidos, son bastante ignorados los derechos humanos, aun y cuando están dentro de la columna vertebral o debieran estar dentro de la columna vertebral de lo que el Estado y los Estados hacen diariamente, son bastante desconocidos. Es decir, hay una situación de violencia cultural aquí, por la cual hay una ignorancia respecto a los derechos que la gente tiene. Y es muy importante, por tanto, la educación aquí. Es decir, hay mucho por hacer para poder entender y conocer cuáles son esos derechos humanos y que la gente, que las personas puedan, eh, digamos, tenerlos claros. Esta ignorancia con respecto a los derechos humanos, sumada también a una serie de
prácticas y narrativas de violencia, nos hace pensar en por qué deberíamos enseñar derechos humanos a los niños, ¿no? ¿Por qué no se los enseñamos luego en la adolescencia o por qué no lo hacemos en la adultez? ¿Qué sentido tiene llevar un discurso sobre derechos humanos o prácticas sobre derechos humanos ahí a la primaria? Y bueno, el caso es que es muy importante porque nos encontramos, por ejemplo, con fenómenos de violencia hoy por hoy muy claros y tienen que ver, por ejemplo, con que nuestros niños ejercen violencia. Creo que todos tenemos claro que en las aulas de primaria los niños reproducen el racismo, reproducen el sexismo, muchas veces reproducen la xenofobia y esta idea romántica de los niños como, digamos, personas que están fuera de la burbuja social y política es mentira, es básicamente falso. Es un hecho que los niños son seres sociales y que desde su más temprana edad reproducen conductas políticas, es decir, ejercen el poder en los salones de clase, ¿no? Y algo que vemos, y que lo podemos ver a través de datos concretos, es cómo el racismo y el sexismo y la xenofobia está presente en las aulas de primaria y también de secundaria, por supuesto, ¿no? Acá tenemos algunos datos. Fíjense, en el primer gráfico os estoy mostrando cómo en una investigación argentina se muestra la xenofobia en adolescentes argentinos y vean ustedes cómo se les pregunta a un grupo de adolescentes, oye, con respecto a estas personas que te voy a mencionar ahora, ¿no? Gitanos, judíos, orientales, bolivianos, peruanos, chilenos, paraguayos, estadounidenses, árabes, uruguayos, brasileños y personas de otras provincias, ¿no? ¿Cuál es tu posición? ¿Aceptación, indiferencia o rechazo? ¿No? Y fíjense cómo las personas del pueblo gitano son rechazadas en más de un 60 y tantos por ciento, casi 70%. Los judíos en más de un 50%. El nivel de aceptación, por ejemplo, a gitanos no llega al 20% en los adolescentes encuestados, ¿no? Y estamos hablando acá de adolescentes. Pero veamos un poco qué pasa en niños. Fíjate en el otro gráfico, estoy mostrando las medidas de bullying sufridas por niños migrantes versus niños italianos en Italia. Esto es una investigación que se hizo en Italia, para la redundancia, en la cual lo que se intentaba conocer en 2016 era cuánto bullying sufre un niño migrante versus cuánto bullying sufre un niño que no es migrante. Si hay alguna correlación, en síntesis, entre el ser migrante y el sufrir bullying. Y la respuesta en este estudio es que sí, efectivamente, los niños migrantes sufrieron bullying en una escala del 0 al 20 en un 17,9%, es decir, casi siempre, versus los niños originarios italianos que sufrieron un bullying en la mitad de los casos. Entonces, fíjense cómo hay casi es decir, relación directa entre el ser niño inmigrante y el sufrir bullying en la escuela, lo cual nos da, por supuesto, una idea más o menos de que en la escuela hay violencia, de que en la escuela no hay cualquier tipo de violencia, sino que esta violencia tiene que ver con la violencia cultural, es decir, ideas, prejuicios y estereotipos que llevan a los chicos a rechazar a otros solo por la condición de inmigrantes, ¿no? Lo que llamamos xenofobia, ¿no? ¿Por qué enseñar entonces derechos humanos a los niños? Quiero mostrar solamente otras investigaciones. Ustedes saben que para nosotros es muy importante también poder relacionar las prácticas de paz con los datos, porque esto nos permite tener mucha más claridad a la hora de realizar estrategias de construcción de paz, pero también a la hora de establecer relaciones de paz entre nosotros, ¿no? Y fíjense, acá te estoy mostrando dos gráficos que en el primer gráfico lo que estás viendo es una investigación que se hizo en el Reino Unido en niños, por un lado, y luego en adultos. Y en esa investigación lo que se les pregunta a los chicos en la escuela es, ¿cuán a menudo has escuchado o escuchas lenguaje racista o has presenciado racismo en la escuela? Y fíjense, lo que debemos mirar aquí es el total, ¿no? El lugar verde, la parte verde. Acá tengo un gráfico con la parte verde que podrán ver quienes están en Instagram si ingresan
posteriormente a ver la grabación del seminario. El 31% de los chicos ha presenciado racismo en la escuela, ¿no? Y he escuchado racismo en la escuela. Em, y esto es importante, ¿no? Esto es una investigación que se hizo sobre chicos negros en Reino Unido. Por eso esta visión es importante, ¿no? 31% todo el tiempo, el 14% regularmente, el 30% a veces, un 21% raramente y un 5% nunca. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando miramos el próximo gráfico, el gráfico dice, ¿cuán a menudo has escuchado lenguaje racista o presenciado racismo en el trabajo? Y fíjense qué curioso. El 35%, una cifra muy similar a la del racismo en las escuelas, ha presenciado racismo todo el tiempo. Un 8% regularmente, un 23% a veces, un 21% raramente y un 14% nunca. O sea, ¿qué podemos ver aquí? Lo que vemos es que hay una similitud en la cantidad, digamos, de racismo percibido por las personas, tanto en la escuela como en el trabajo. Y esto nos permite, de alguna manera, entender que hay un zócalo en común. Hay algo en común que afecta a la escuela y que afecta al trabajo, y que es aquello sobre lo que trabajamos cuando trabajamos en construcción de paz, ¿no? Cuando trabajamos en construcción de paz, aunque trabajamos en una escuela, no estamos intentando incidir en la escuela. Lo que estamos intentando es incidir en la sociedad misma a través de la escuela, aunque la escuela es lo que nos importa en un primer término, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay un vínculo directo y esto da cuenta también de que cuando hablamos del racismo y de la violencia, en realidad el racismo, ¿cuándo comienza? Comienza en la primaria. Y luego se continúa y se reproduce hasta la edad adulta en el trabajo. Y esto es la consecuencia, por ejemplo, de que ciertos chicos en la escuela sufran bullying, pero también de que muchos adultos no consigan trabajo por su color de piel, o no consigan trabajo por su nacionalidad, o no consigan trabajo por su procedencia, etcétera, 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 ¿no? Y esto es lo que intentamos cambiar, no trabajamos con derechos humanos. Entonces, ¿por qué enseñar derechos humanos en niños? Una vez más. ¿Por qué? Bueno, lo primero es este inicio temprano en la enseñanza de derechos humanos. Disculpen que dice problema y es problema, me falta una B, una disculpa. El comenzar a trabajar con derechos humanos desde el inicio tiene ciertos argumentos, digamos, psicosociales que pudiéramos mencionar, que son básicamente que el racismo, el sexismo, la xenofobia, o sea, el odio a los inmigrantes, o la parafobia, el odio a los pobres, el sexismo, esta tendencia a distribuir el poder de manera inequitativa de acuerdo a el género que una persona tiene, el racismo, etcétera, están presentes antes de los 11 años. ¿Por qué no íbamos a enseñar derechos humanos a una población que lo necesita? Que ya lo está necesitando. Es decir, es un error comenzar a enseñar derechos humanos en la adolescencia, porque en realidad donde hacen falta es antes, donde ya hay problemas. Es una primera cuestión muy importante, ¿no? Y es algo que es un error muy común, el creer que los niños no tienen la capacidad para manejar esta información cuando sí que la tienen, y el llegar tarde a la enseñanza de derechos humanos. Ese es el segundo error. Perdón. Pero hay un segundo tipo de argumentos que a mí me gustan bastante y que son los argumentos neuro o psicoevolutivos, o sea, los argumentos que tienen que ver con que la edad de los chicos, su desarrollo madurativo y el funcionamiento de su cerebro es importante a la hora de enseñar derechos humanos. En la niñez, o en la primaria, mejor dicho, se produce en gran medida una evolución bastante interesante en la génesis de la identidad. El chico cuando llega a la primaria comienza a desarrollar una identidad social, ¿no? Sale de la familia para llegar a la escuela. La escuela es como este primer lugar en el que los chicos se abren al escenario social, ¿no? Por primera vez, salen de este lugar protegido que es la familia y comienzan a tener un rol diferenciado del rol familiar. Y en ese lugar, obviamente, surge una identidad nueva, que es una identidad que muchas veces no coincide
con la familiar. Yo he escuchado relatos, por ejemplo, de chicos inmigrantes que dicen que cuando salieron de casa se dieron cuenta, por ejemplo, eh, que eran racializados. ¿M? Pero no porque no se vieran la cara, sino porque recién cuando fueron a la escuela comenzaron a, a ser conscientes y a encarnar las consecuencias del tener un color de piel que está racializado en la sociedad, ¿no? Es decir, ahí es cuando se comienza a construir la identidad desde otros frentes que no existían en la familia, ¿no? Bueno, em, pero además en la escuela, en estos momentos, se produce el aprendizaje de reglas. Es decir, en estos momentos de la infancia, aproximadamente alrededor de los 6, 7, 8 años, comienza un juego muy particular en los chicos, es el juego de reglas. Y el juego de reglas es muy interesante porque nos permite construir nuestra propia inteligencia, y nos permite comprender cómo relacionarnos con los demás también. Nos enseña a aprender, por ejemplo, a esperar, a tomar turnos, a, a organizarnos cuando realizamos una tarea, y además constituye a nivel verbal nuestra inteligencia. Este aprendizaje de reglas, entonces, es un momento muy importante. Es un momento en el cual estas reglas de convivencia y estos derechos humanos tienen un lugar que es privilegiado y que hemos estado desaprovechando durante mucho tiempo en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, aquí es donde es súper importante introducir estas reglas de relación con los demás, ¿no? Y por último, el cultivo de valores. Es decir, que en la primaria nos encontramos con chicos que están abiertos a incorporar una serie de modos de relación con los demás, de narrativas sobre cómo relacionarnos con nosotros mismos, muy particular, y que nos permite eh, sentarnos y de manera muy sencilla empezar a jugar, si se quiere, ciertas cosas y empezar a cultivar formas de ser desde ese momento, ¿no? Entonces, en síntesis, los argumentos neuro y psicoevolutivos tienen que ver con que este es un momento privilegiado para enseñar derechos humanos. Y el gran error, una vez más, es no hacerlo en este momento. Pero para ello también es importante, y yo sé que hay muchas personas aquí que, aunque estén interesados en los derechos humanos, probablemente a veces no los tengan claros o no los conozcan o necesiten refrescarlos un poco. Yo voy a hablar ahora de solo los 10 primeros derechos humanos. No es un seminario para entender los derechos humanos este, pero sí me parece importante que podamos revisarlos y pensarlos y entender las implicaciones que tiene esto para la paz, ¿no? Bueno, todos los seres humanos nacen libres e iguales. ¿Esto qué significa? Que no por nacer en un lugar o en otro, tú vas a tener, como pasa hoy por hoy en la sociedad, un lugar diferenciado, ¿no? Muchísimas violaciones a derechos humanos se producen aquí, ¿no? Cuando por nacer en cierto lugar se le niega a una persona el trabajo, una vida digna o se lo discrimina, etcétera, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el segundo derecho humano, que es que todas las personas son iguales, tienen el mismo valor independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, política o lugar de nacimiento. Una de las cosas que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, pero que luego, digamos, sobre todo estuvo, como ya saben, en la base del movimiento nazi, fue esta idea de que los seres humanos eran ontológicamente distintos en función de que su raza, que la raza era tan importante eh, que hacía que los seres humanos fuesen radicalmente opuestos de acuerdo a su raza, ¿no? Y lo que los nazis eh, no sabían, es que en realidad no existe la raza como tal, ¿no? Cuando hablamos de racismo, estamos utilizando una metáfora, ¿no? No hay razas entre los seres humanos biológicamente. Los seres humanos somos la misma raza, si se quiere, ¿no? Somos la misma especie, ¿no? Lo que hay es una construcción social de la idea de raza, es decir, de que hay una diferencia muy clara entre nosotros, pero que en realidad no existe como tal y está tan extendida que da lugar al racismo, ¿no? Es decir, a este estereotipo de acuerdo al color de piel, y luego a actitudes de discriminación y de violencia hacia ciertas personas por su color de piel. Entonces, em,
Este derecho humano hoy es muy importante, ¿sabes? Es tremendamente importante. Estamos viviendo tiempos, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa también, muy complicados en relación a la manera en la que se interpreta el color de piel, el sexo, la religión de las personas. Entonces, segundo derecho humano, las personas valen lo mismo independientemente de estas características, son seres humanos, ¿vale? En tercer lugar, toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y en seguridad. La libertad, la seguridad no es un privilegio. Todos estos lugares donde vemos que el Estado no garantiza la seguridad de las personas, incluso reproduce la violencia con violencia de Estado, son espacios donde se viola este tercer derecho humano. Cuatro, la persona tiene derecho a no ser sometida a la esclavitud. Y esto es algo que vemos, por ejemplo, muchas veces en los trabajos que se producen en las periferias de muchas sociedades en las cuales se trabaja con mano de obra extremadamente barata, se vulnera a las personas en función de su procedencia, por ejemplo, personas inmigrantes que trabajan por muchísimo menos de lo que cobraría una persona nacional. Y esto es una forma de esclavitud, por supuesto, ¿no? Esto obviamente es una forma de esclavitud. En quinto lugar, perdón, cinco, toda persona tiene derecho a no ser sometida a la tortura. Es decir, esto es un derecho que permite limitar el poder del Estado a la hora de tratar con los ciudadanos, ¿no? O sea, no se vale o no vale cualquier cosa a la hora de tratar con una persona. Em, Siete, todas las personas son iguales ante la ley. Ocho, toda persona tiene derecho a pedir justicia si violan sus derechos. Nueve, ninguna persona podrá ser arbitrariamente detenida, ni presa, ni desterrada. Y 10, toda persona tiene derecho a un juicio justo. Además, hay 20 más derechos humanos importantísimos, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, entre otros, ¿no? Es decir, conocer estos derechos humanos ya es cambiar, ya es entender un montón de cosas nuevas, ¿no? Em, y trabajando con estos derechos humanos e intentando cultivarlos en la escuela, como hemos dicho, desde esta primaria y por las razones que hemos comentado, va a ser muy importante relacionar esto con la vida cotidiana de los chicos. En realidad, debemos deshacernos de la idea de que estos son leyes para adultos y pensar que son derechos para todos, ¿no? Entonces, cuando queremos llevar los derechos humanos a la primaria, vamos a necesitar, obviamente, una estrategia de trabajo. Es decir, una serie de pasos que nos permitan que los chicos puedan aprenderlos. Eh, Esta serie de pasos, o esta estrategia pedagógica, es una estrategia que me parece muy importante que tengamos en cuenta, que tiene que ir de la mano de la manera en la que funciona la inteligencia en un chico, ¿no? Es decir, la inteligencia de un niño mm, va, si retomamos a Piaget, por ejemplo, uno de los epistemólogos más importantes, ¿no? El autor de la idea de la ontogénesis de la inteligencia, es decir, Piaget pensaba que la inteligencia no viene dada, como, como muchos dicen, Natalia, que si podría facilitar las ayudas que está usando. Sí, claro, podemos facilitar con todo gusto estas diapositivas a quien lo desee. Puedes enviar un correo, Natalia, a info@campus-medio estudiosparalapaz.org. ¿Vale? Este es nuestro correo. Puedes enviar un correo a info@campus-medio estudiosparalapaz.org. ¿Vale? Nuestro correo. Ahora lo pongo en el chat. Entonces decía que necesitamos una estrategia para poder trabajar con los chicos. Mm, Y esta estrategia tiene que ir unida, es un gran error muchas veces a la hora de enseñar derechos humanos a niños, que es enseñar con una estrategia para adultos, ¿no? Es decir, hacer un taller, ¿no? La típica, voy a hacer un taller donde voy a hablar de derechos humanos, chicos que piensan, ¿no? Y ahora vamos a todos a jugar. Y por supuesto que esto no sirve de nada, porque no tiene que ver con la manera en la que un chico funciona, ¿no? Es decir, el chico desde su inteligencia no puede decodificar esta información porque no está en clave de su propia inteligencia. Entonces, para que el chico pueda entendernos, necesitamos hablar en clave de chico, en clave de niño, ¿no? ¿Cómo hablamos en clave
de niño o en clave de primaria. Pensemos así. Bueno, vamos a tener que tener en cuenta entonces primero como adultos que inteligencia tiene ciertas fases, como dice Piaget, va evolucionando, ¿no? La primera fase es una fase sensoriomotriz. Esta fase sensoriomotriz, como su nombre lo indica, es un momento de la inteligencia de cualquier ser humano en general, a reservas de que tenga alguna dificultad orgánica o funcional que le impida llegar a ese nivel de inteligencia, pero hablando en general, en esta fase sensoriomotriz de 0 a 2 años, lo que hace el niño es aprender a relacionarse con los objetos a través de las sensaciones y del movimiento. Toca, huele, chupa y va creando lo que pudiéramos llamar proto-conceptos, ¿no? O proto-ideas incluso de las cosas, ¿no? Con el tiempo no me voy a detener aquí porque no se trata de esto el seminario, pero quiero explicar un poco la relación entre la estrategia pedagógica y la inteligencia, porque tiene mucho que ver con lo que a nosotros nos interesa en el instituto, que es poder vincular lo que somos a nivel neuropsicológico también con lo que somos a nivel social, y creemos que este es un gran gap y una gran barrera en la que tenemos que incidir. En segundo lugar, un segundo momento de la inteligencia es el estadio preoperacional, es decir, un momento de 2 a 7 años, o sea, gran parte, cubre cierta parte de la primaria, en el cual los chicos todavía no están utilizando el razonamiento como tal, ¿no? Pero empiezan a aparecer ciertas ideas sobre el mundo. Generalmente son muy egocéntricas, son ideas bastante, es decir, son ideas en las cuales el chico se posiciona como el centro del mundo, son ideas que también están caracterizadas por el famoso pensamiento mágico, ¿no? Este pensamiento que atribuye propiedades y relaciones a las cosas que no existen, ¿no? Como por ejemplo las nubes me están mirando, ¿no? O ese tipo de cosas. Eh, y después de esta etapa tenemos el operacional concreto, que es ya un pensamiento como tal, donde hay por supuesto, conclusiones, donde hay una argumentación, donde hay términos, ¿no? Que se van relacionando entre sí para poder pensar. Pero que se llama concreto porque todavía no es un pensamiento abstracto, ¿no? Es un pensamiento que todavía requiere, ¿no? de la presencia de los objetos. Es lo que comúnmente a veces llamamos como pensar con manzanas, ¿no? Se necesita que hayan cosas, digamos, concretas para poder pensar. Entonces, por esto es que en este tipo, a esta edad, ¿no? Todavía es muy importante, ¿no? que tengamos una didáctica, para que los chicos puedan relacionarse con los contenidos. Y este es el gran error. Hablar a los chicos de primaria como si tuvieran un pensamiento formal, ¿no? Y luego en un taller en el que les hemos hablado de todos los derechos humanos y les explicado en qué consiste cada cual, ponerlos a jugar como si estuvieran en una etapa preoperacional o incluso sensoriomotriz. Y en realidad no es así. En realidad debiéramos pensar que estamos entre chicos que están saliendo del preoperacional y entrando en el operacional concreto. Es decir, chicos que pueden pensar, pero que requieren la presencia de personas, objetos, historias muy concretas para poder entender aquello que se les está enseñando, ¿vale? Y esta es la claridad que tú tienes que tener cuando enseñas a niños, ¿vale? Uno. Dos. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a hacer el recorrido de enseñanza? Bueno, vamos a comenzar, obviamente, sentando las bases, estableciendo un zócalo, ¿no? Una base de conocimientos que comienza por los sentimientos de autoestima y empatía. Cultivar sentimientos. No hace falta que les expliquemos a los chicos qué son los derechos humanos en un primer momento porque no lo necesitan. Pueden comenzar, y deben comenzar, de hecho, cultivando desde lo sensorial y desde lo emocional, sentimientos de autoestima y empatía. Esto lo podemos lograr a través de la educación en inteligencia emocional, narraciones, juegos de rol, experiencias de diálogo, experiencias también de expresión artística, etc. En segundo lugar, vamos, después de que se cultiven estos sentimientos de autoestima o empatía, que también, por cierto, se pueden cultivar con mindfulness. Nosotros trabajamos en una de nuestras diplomaturas, en el instructorado en mindfulness, trabajamos con mindfulness en educación, y ahí nuestros colegas, y a veces nosotros también, nuestros colegas Amy y Kevin, que son profesores que colaboradores del instructorado,
trabajan también sobre cómo podemos incidir, ¿no? Emocionalmente en los chicos. Y hace poco escuchando a Kevin Hawkins, que por cierto tiene un libro que se llama The Mindfulness Teacher Toolkit, muy bueno, que pueden conseguir por internet, aunque lamentablemente está en inglés no está todavía traducido al español, en donde habla de cómo el profesor o la profesora tiene que cambiar para poder adaptarse a los chicos, pero sobre todo tiene que incidir emocionalmente en estos chicos, eh, eh, porque precisamente este mundo emocional es el que más pesa a la hora de relacionarse con los demás, ¿no? Em, entonces, en segundo lugar, lo que vamos a hacer es socializar valores de justicia, libertad, equidad y bienestar. Fíjense cómo todavía ni siquiera hablamos de derechos humanos, estamos simplemente hablando de valores, pero valores que están en la base de los derechos humanos, como la justicia. ¿Qué es ser justo en la escuela? ¿Qué pasaría si alguien te quita la libertad en tu escuela, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien, por ejemplo, tiene más comida que tú en el comedor? ¿Mm? ¿Cómo te sentirías, por ejemplo, si alguien te hace tomar clases afuera del salón cuando hace frío? Estas son formas de reflexionar sobre los privilegios y sobre los valores también, ¿no? Aunque no hablemos de derechos humanos todavía, ¿no? Y finalmente, acciones. En un tercer momento pasamos a hablar de cosas que los chicos tienen que hacer, y una de estas cosas que es muy interesante es poder hacer una lista de principios, ¿m? Que puede ser incluso los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o los derechos del niño, es decir, ya a conceptualizar los derechos humanos, pero una vez que hemos creado un zócalo emocional para que los chicos vivan y reflexionen desde este lugar situado, encarnado en su propio cuerpo y desde las emociones sobre los valores y sobre lo que significa ser libre y estar en bienestar. Esto es muy, muy importante. En otras palabras, una metáfora que usamos mucho en el instituto, ¿no? Esto es como un árbol, ¿no? Las raíces son los sentimientos de autoestima. El tronco es esta socialización y los frutos son la comprensión intelectual de los derechos humanos. Como ves, la mayoría de las intervenciones de enseñanza de derechos humanos a niños empiezan por el tejado. ¿No? Y al empezar la casa por el tejado, la casa es débil, ¿no? Entonces, este es un gran problema, porque necesitamos seres humanos fuertes y con una claridad sobre cuáles son sus derechos. Y la falla es una falla muchas veces pedagógica, estratégica, metodológica, ¿no? Entonces aquí el camino es el fin también, ¿no? Es decir, el medio es el fin. Una buena pedagogía para la paz es también a la larga eh, un buen objetivo y va a incidir en que tengamos personas con muchísima más claridad, ¿m? En cuanto a los derechos humanos. Y una recomendación, perdón, importante acá es el utilizar lo que llamamos aquí las tres Rs, ¿no? O lo que yo llamo aquí las tres Rs, retomando estos autores. Tres Rs: relevancia, razones y refuerzo, ¿vale? ¿Qué significa entonces esto? Bueno, relevancia hace referencia a que mientras más relación con su propio contexto tiene un contenido que tú enseñas cuando enseñas de derechos humanos, mejor es captado por el chico o la chica, ¿vale? Mejor es captado por el niño. Es decir, si yo le hablo a un niño con ejemplos de lo que pasa en su escuela, o de lo que pasa en su barrio, o de lo que pasa en su país, lo que pasa con su idioma, tengo más chance, por esta mayor relación con el contexto, de que le importe más. Obviamente hay un vínculo emocional ahí. Esto es otro error muchas veces. Hablar de derechos humanos desde manuales, protocolos y metodologías que no tienen nada que ver con la vida de los chicos. Yo he estado trabajando, por ejemplo, en el sudeste mexicano con población de pueblos originarios y me acuerdo que alguna vez en alguna reunión eh, abordábamos con otros colegas y con las personas de la comunidad el problema de cómo se les quería enseñar quiénes eran con un idioma que no era el propio y con una historia que no había sido contado por ellos. O sea, fíjate cuán importante puede ser esto para un chico de esa comunidad. Cero importante. ¿A quién le importa? A nadie le importa. Esto es una información que ya nació muerta, ¿no? Entonces, se trata de que los conocimientos estén vivos, y más vivos van a estar mientras más relación tengan con el contexto específico en el que una persona vive. Es decir, ¿qué funciona para ti? ¿No? Y acá intentamos ser muy pragmáticos, ¿no? ¿Qué funciona para ti? ¿Qué es relevante para ti ahora? Dos, razones.
Es muy importante, aunque los derechos humanos están muy claros y son son evidentemente, alguien diría, no merecen ser explicados porque se caen de maduro en la importancia que tienen. En realidad, es falso. Los chicos necesitan argumentos, necesitan que les digamos por qué esto es así. O sea, por qué debieras, por ejemplo, ¿no? Respetar a tus compañeros, por qué debieras no vulnerar su salud o su cuerpo. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuáles son los argumentos? Y mientras más argumentos tengamos, también más fuerza va a haber luego en la capacidad de una persona para defender sus derechos. Es decir, estos argumentos incluso le permiten a las personas luego, digamos, relacionarse mejor en situaciones sociales o políticas. Y yo creo que todos tenemos, te recuerdo en la primaria de algún profesor o alguna profesora que nos dejó un argumento, ¿no? Que se nos quedó grabado. Siempre, por ejemplo, recuerdo el argumento de un profesor que yo tenía en la escuela que me dijo, el camino más largo que un ser humano tiene que recorrer no es de aquí a, estamos en Argentina, eh, mm, donde yo nací y crecí, no es de aquí a la China, ¿no? Sino es desde su corazón hasta su mente, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿no? Esta explicación metafórica de lo que pudiéramos llamar ahora la inteligencia intrapersonal, ¿no? Y me dio un argumento, me dio una explicación de por qué era importante conocerme a mí mismo. Y esto me dio mucha fuerza luego para entender un montón de cosas sobre mí, ¿no? Entonces, es un buen docente, ¿no? Entonces, mientras más argumentos damos, más fuerza hay en la defensa de los derechos. Muchas personas no defienden sus derechos, primero porque no los conocen y segundo porque no saben por qué sentido tiene hacerlo, ¿no? Y tercer lugar, refuerzo y refuerzo. Esto es algo que los psicólogos o psicólogas que trabajamos con una perspectiva eh, cognitivo-conductual sabemos muy bien, que es, mientras más se pueda reforzar una conducta de manera positiva, mientras más se pueda estimular una conducta, pues más tiende esa conducta a reproducirse y entonces hay más profundidad en el aprendizaje. Aprendemos mejor aquello que luego de haberlo hecho tiene una recompensa, una consecuencia que es, digamos, para nosotros agradable, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, cuando los chicos trabajan con nosotros en la escuela, es muy importante que podamos premiar ciertas actitudes, ciertos valores, ciertos comportamientos, que podamos reconocer cuando un chico presta algo a otro, cuando es solidario, cuando es compasivo, cuando es justo, cuando es equitativo, cuando no es sexista, cuando critica la homofobia, cuando critica el sexismo, cuando es crítico con el racismo, que lo podamos reconocer y reforzar todo el tiempo, ¿no? Esto es lo que llamaríamos una enseñanza andante, ¿no? Una enseñanza viva. Estamos enseñando mientras nos relacionamos con los demás, ¿no? Así que, dicho esto, es decir, tratando de entender por qué enseñamos derechos humanos, de qué manera tenemos que establecer una estrategia, por qué es importante y cuáles son, vamos a hablar un poquito de cuál pudiera ser. eh, Quiero dejar dos como notas sobre em, buenas prácticas en la enseñanza, cuando estamos in situ con los chicos. Y en segundo lugar, voy a hablar de una probable y posible ruta de trabajo con los chicos. O sea, cómo pudiéramos establecer una serie de sesiones y de temas para trabajar con ellos, ¿vale? El primero, la enseñanza, haz contacto visual. Es muy importante hacerte presente en la enseñanza con los demás. En segundo lugar, pide perdón si te equivocas. Si tú pides perdón, cuando te equivocas, vas a estar dando una muestra de cómo un ser humano maduro puede reaccionar ante sus propios problemas. No te tienes que justificar, ni tienes que negarlo, ni nada de eso. Puedes pedir perdón y ya vas a estar enseñando mucho sobre derechos humanos a través de el pedir perdón, ¿no? Tercero, a veces puede convenir fingir ignorancia para promover respuestas en clase. Por ejemplo, ¿qué son los derechos humanos? ¿O qué es un derecho? ¿No? O, ¿qué significa justicia? No sé. ¿O qué pasa si alguien te pega? ¿Cómo te sentirías? ¿O qué pasa, por ejemplo, si alguien no te deja entrar en cierto lugar por tu color de piel?
¿Está bien eso? ¿Está mal? Eso es fingir ignorancia, es algo que yo hago un montón también con mis alumnos en posgrado, pero que sirve un montón para poder promover respuestas ricas en contenido. Em, em, Perdón, estaba aquí. Permite que se involucren en la planeación de actividades, permite que los chicos se involucren en la planeación de actividades concretas, ¿no? Es decir, em, los chicos puedan también tener agencia, ¿no? En la clase y que puedan participar, hacerlos entender también que la clase y que el mundo es de todos, ¿no? Y que ellos también tienen derecho a participar, a tener una identidad, una participación política, ¿no? Ya estamos enseñando con el ejemplo, ¿no? Puedes utilizar historias o poemas, historias para un poco utilizar metáforas de lo que ocurre, y poemas también que permiten que la inteligencia, como decía en esta etapa, sea más permeable. Utiliza técnicas para llamar al silencio, solo como una recomendación, a veces puede servir un sonido de una campana, el sonido de un timbre, o simplemente quedarte en silencio. Y organiza lo que quieres hacer. Los derechos humanos no son una cuestión sencilla de enseñar. En planeación, ¿no? Planifica los contenidos, ¿vale? Algunas estrategias básicas a la hora de ponerte frente al trabajo con niños. También recompensa actitudes sociales. O sea, cuando alguien tiene un comportamiento pasivo, solidario, se oponga al sexismo o al racismo, recompénsalo, ¿no? Isles, intenta no verte como un adulto frente a niños, sino que participa como un ser humano más. Levantes la voz, trabaja en círculo. Es una manera también de que todos puedan verse, pero de generar también este clima de unidad. Averigua el pasado étnico de tus alumnos. Tus alumnos no son todos iguales. Tus alumnos tienen una divergencia étnica clara. Incluso en alumnos que parecen o nos pueden parecer similares, puede haber una gran divergencia étnica en función de los lugares de los que provienen o la historia de su familia, etcétera, ¿no? Es importante saber cuál es el pasado étnico de tus alumnos para también poder posicionarte y entender desde dónde vas a hablar, ¿no? Comienza discusiones sobre el antirracismo o sobre el racismo. Discute con ellos, no tengas que discutir estas temáticas con los niños. Fomenta roles antisexistas. No ubiques tareas en función de si son niños o si son niñas. Intenta tú misma en la clase también, no asignar en función de estos roles de género, ¿vale? Y sé consciente de tu posición social. Esto es algo también bastante importante. A veces puede que nos consideremos más neutrales de los que realmente somos. Y nosotros también somos vistos por la clase. No solamente vemos, sino que somos vistos por la clase y somos vistos como un ser humano que tiene más poder. Porque los niños obviamente saben que nosotros como profesores o como adultos tenemos más poder que ellos, ¿no? Y si somos hombres, eh, saben que tenemos más poder que una mujer, lo saben. No porque que tenerlo, desde luego, esto es una clara injusticia que se reproduce en muchas sociedades, sino porque vivimos en contextos sexistas. Entonces, sé consciente, reflexiona sobre tus propios privilegios también, étnicos, raciales, de género, políticos, de locación, no es lo mismo vivir en ciertos lugares del mundo que en otros. Reflexiona sobre estas posiciones para que puedas entender también el lugar desde el que provienen muchas preguntas, ¿no? Y a mí, particularmente, también por brindar estos seminarios abiertos a la comunidad internacional, también es un reto siempre poder irte a esa reflexión sobre de dónde estamos hablando, para qué, a quién, ¿no? Ser comprensivos, entender que no todos tenemos los mismos problemas, ¿no? Pero también ser participativo, ser proactivo, ¿no? No vamos a dejar de hacer cosas, ¿no? Solo porque estamos confundidos. Lo que hacemos es, como docentes, buscar ayuda, comprender qué pasa, ¿no? Volver a trabajar. Un modelo de trabajo para la sesión. ¿Cómo podemos estructurar, a grosso modo, una sesión? ¿O cómo yo la estructuraría? Bueno, la primera sesión, por ejemplo, tenemos un tema sobre el que vamos a trabajar. Ahora hablaré de algunos temas particulares que te pueden servir, que tú puedes tomar, puedes crear los tuyos propios.
buscar bibliografía para encontrar otros temas, ¿vale? Yo solamente propondré algunos que me parecen sensatos y me han venido. Pero en las sesiones generalmente a mí me importa, me interesa, primero, un estímulo, ¿no? Algo que sea estimulante para los chicos y chicas, ¿no? Que pueda ser una pregunta paradigmática. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un profesor no quiere ir al baño? Cuando yo hablo de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, una pregunta podría ser esta, porque esto podría motivar que los chicos piensen en el derecho a la libertad, ¿no? O en el uso de poder, etcétera, ¿no? En segundo lugar, después de este estímulo, escuchar, por supuesto, las respuestas, y estas respuestas pueden ser muy interesantes. Los chicos pudieran decir, bueno, yo lo que haría es denunciar a este profesor, hablar con la directora, decírselo a mis papás, no diría nada, ¿no? Entonces acá podemos empezar a hacer un análisis, ¿m? De esto que dicen los chicos y una puesta en común, con lo cual tú vas a necesitar, por supuesto, una habilidad pedagógica, ¿m? Que requiere un entrenamiento adicional como docente de niños, desde luego, ¿no? No es el tema de este seminario. Claro que trabajar con niños requiere una habilidad pedagógica. En segundo lugar, hacemos una equivalencia entre lo que pasa dentro y fuera, ¿no? Bueno, esto que está pasando aquí y ahora, ¿no? Esto que tú estás haciendo aquí y ahora, ¿ocurre fuera también? Bueno, yo he conocido, por ejemplo, voy a decir, personas que han sido, por ejemplo, a las que se les ha quitado la casa por no pagar la casa, que se han quedado en la calle, ¿no? O yo he conocido personas a las que se les ha negado también un sueldo o un trabajo porque son mujeres, o porque tienen alguna condición especial, o personas que no han podido entrar a ciertos lugares porque andan en silla de ruedas y no caen, porque no hay lugares que pasen, ¿no? O sea, podemos, al decir este tipo de cosas, hacer que los chicos comprendan que hay una equivalencia entre lo que pasa en la clase y lo que pasa fuera, ¿no? Y por último, hacemos una discusión. ¿Qué es un ambiente sano? ¿Qué crees tú que sería una escuela sana aquí, ¿no? En este momento que es la discusión, aprovechamos para hacer una apuesta en común, ¿no? Y llegar a conclusiones. Es muy importante que generemos un producto después de esto con los chicos, es decir, que tengamos un material que resulte de esto. Un material, en términos muy sencillos, puede ser un papel, una cartulina donde escribamos, por ejemplo, cuál sería un ambiente sano. Bueno, un ambiente donde el profesor pregunta a los chicos qué necesitan, ¿no? Un ambiente, por ejemplo, en el que todos podemos ir al baño cuando lo necesitamos, pero que también respetamos la clase, etcétera. Vamos creando, digamos, un objeto después de la clase que permite que este objeto esté, después de que se ha producido la sesión, como una muestra de ciertos acuerdos a lo que hemos llegado. Y también nos hace entender un poco cómo van surgiendo los derechos humanos, cómo son producto de la reflexión humana y cómo podemos ponernos de acuerdo, o incluso cómo podemos cambiarlos si necesitamos, ¿no? Entonces, este material expuesto es muy importante después de cada clase. Entonces, comenzamos con un estímulo relevante, luego hay un análisis y una equivalencia entre lo que pasa dentro y fuera, una discusión, y una conclusión. 4 consejos de momentos en la sesión que nos pueden servir para enseñar derechos humanos. Y también eh, podemos tener una agenda de trabajo, una agenda temática, ¿no? Esta agenda temática va a implicar que tú eh, vayas adquiriendo información sobre cada uno de estos temas y que puedas ir llevándolos a la sesión para trabajarlo. Este es un orden que a mí me parece que estaría bueno y con el que yo he trabajado y que creo que puede servir para trabajar, pero no es el único, ¿no? Pero es uno que creo que puede servir. Primero, ¿qué son los derechos humanos, ¿no? En segundo lugar, ¿cuáles son las reglas o algunas reglas para mantener un ambiente justo y seguro? Podemos hablar de esto con los chicos, de esta metodología, ¿no? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es lo mejor que alguien ha hecho por ti? Esto nos sirve también para poder entender lo que significa la solidaridad, el amor. ¿Cómo te sentirías si un niño X llega al colegio? Si un niño, por ejemplo, asiático llega al colegio, o si un niño en silla de ruedas llega al colegio. Esto nos permite trabajar sobre la discriminación, y nos permite trabajar, por ejemplo, sobre la identidad, sobre que todos los seres humanos son iguales. ¿Qué sientes cuando alguien pelea? Esta temática nos permite trabajar sobre las sensaciones y vivencias ante los conflictos, digamos, la repercusión que el conflicto tiene en nosotros y cómo podemos, digamos, cultivar una relación sana con los conflictos, ¿no? Acá no vamos a hablar de mediación, porque no tiene sentido hablar de mediación
en este momento, pero sí podemos hablar de cómo te sientes ante los conflictos, cuál es tu experiencia, cómo sería un ambiente en el cual los conflictos se pueden resolver, ¿no? Acá suelen surgir muchas ideas sobre el diálogo, sobre el jugar, sobre etcétera, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuvieras conciencia? Si no tuvieras esta parte tuya que se da cuenta de lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto o no, de lo que debemos o no hacer. ¿Cómo sería un día sin conciencia? ¿Qué harías? Y acá surgen algunas respuestas sobre el respeto a los demás, sobre la consideración del otro, sobre la protección de los más débiles, que son muy importantes para los derechos humanos, ¿no? Y también excursiones. Una excursión, por ejemplo, a un centro de personas con movilidad reducida es una excelente actividad. Poder ir a un lugar, observar y luego reflexionar. ¿Qué hemos visto aquí? ¿Qué les pasa a estas personas? ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras así? ¿Qué necesitarías para poder vivir tranquilamente o con seguridad si estuvieras en esta condición? ¿Conoces a alguien así? ¿Cómo te gustaría ser tratado? ¿Qué te gustaría que un policía haga cuando te ve? Etcétera. Hay muchísimo que puede surgir de aquí, ¿no? Y algo muy importante es trabajar sobre los comentarios, ¿no? Lo que llamamos a veces microracismos, microsexismos, que tienen mucho que ver con los derechos humanos. ¿Alguna vez has escuchado comentarios que se oponen a los derechos humanos, o que se oponen a la paz, o que son violentos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo te sentirías tú si alguien te dice esto? ¿Qué podrías hacer? Entonces, estos son algunas ideas breves, como tópicos para trabajar en sesiones con niños, que como ves, tocan el tema de derechos humanos y van desde lo más sencillo a lo más complejo, ¿vale? Mm, Bien, y me gustaría entonces, para cerrar, invitar a todos y todas a pensar en lo siguiente, ¿no? Piensa si tú, en la infancia, tuviste este tipo de educación. Solamente piénsalo. Y si quieres en el chat, me puedes contar si en la primaria alguien te enseñó sobre derechos humanos. Si alguien habló de derechos humanos, pero sobre todo si alguien pudo trabajar contigo sobre derechos humanos de esta manera, ¿no? En clave de niño. Cuéntame. Puedes poner sí o puedes poner no en el chat. Vamos a hacer una encuesta. ¿Alguien te enseñó esto en la escuela en clave de niño? Puedes poner en el chat sí o no, si estás en Zoom, ¿vale? Los leo. ¿Sí o no? ¿Te enseñaron esto? No, dice Miriam. Vale, tristemente. No, Carolina. Vamos a ver si hay algún sí. No, Juan. Seguimos leyendo. No, otro no. Tenemos 4. No. Empiezan a aparecer los no. ¿Alguien más? No. Yo diría que sí, dice alguien, pero no de manera clara. No, qué interesante, Natalia. No, Juana. Bueno, no. Fíjense, acá tenemos solamente no. Ahora quiero preguntar, no podemos hablar todos, pero son muchos, pero hago la misma pregunta al chat de Zoom. Oye, escúchame, ¿tú crees que esto ha incidido eh, en la manera en la que otros chicos de tu sociedad, o incluso tú, desconocen los derechos humanos? O sea, ¿tú crees que esta no enseñanza de los derechos humanos de manera didáctica incide en la manera en la que las personas se relacionan con los derechos humanos hoy? ¿Tú crees que esto ha influido, por ejemplo, en los niveles de violencia que tenemos, en el no respeto a los derechos humanos de los adultos con los que te rodean y que han sido tus compañeros? Cuéntame. Sí, sí, vale. El no hablar del tema nos lleva a no ser empáticos, dice alguien. Sí influye, sí. Continúa. Vamos a ver si alguien tiene un no. Si alguien tiene un no. Porque, fíjate, si hubiera un no, esto nos daría cuenta de que pues no es tan importante enseñarlos porque lo podemos aprender luego, ¿no? Definitivamente influye. Vale. Entonces, lo que sabemos entonces, gracias, Steph y Natalia también, todos los que comentan, lo que sabemos entonces es, fíjate, cómo no, dice Gaby Flores. Hola, Gaby, de Argentina. Un abrazote. No, ¿no? No nos han enseñado esto. Y sí que influye. Entonces, ¿tiene algo que ver este hueco en la enseñanza primaria con la manera en la que hoy sufrimos y vivimos la injusticia? Sí, ¿no? Y ahora quiero cerrar y tenemos que hacerte una última pregunta. Y quiero cerrar con esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si alguien te lo enseñaba?
ocurrido? Él enseñaba esto en algún momento. ¿Crees que hubiera habido más chances de que el mundo en el que tú vives, si realmente la educación hubiera enfatizado en esto, fuese diferente? Cuéntame. ¿Tú crees que si sí hubieses tenido esta educación en tu infancia, hoy las cosas serían distintas? Cuéntame. ¿Estarías en un mundo un poquito más justo? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? Si tus profesores, tu escuela, tus papás, la sociedad que viviste de niño, se hubiera ocupado por hablarte en clave de niños sobre derechos humanos, ¿crees que esto impactaría, hubiese impactado en el mundo en el que vives hoy? Dime, ¿sí o no? Muy distinto, ¿no? Dicen algunos. Me hubiera defendido como fuerza ante algunas injusticias. Qué lindo, ¿no? ¿Qué piensas tú que estás escuchando este entendido? Si queremos crear una sociedad diferente, si queremos construir paz, tenemos que empezar entonces por construir un pasado que recordemos en un futuro distinto. Hoy es tiempo de generar un mejor pasado en el futuro, ¿vale? Y a eso vamos, ¿ok? Muchas gracias a todos y todas por formar parte del seminario Open School. Es un placer poder estar con todos vosotros y vosotras en este seminario. Muchas gracias por estar. Un abrazo muy grande. Y quiero también aprovechar para contarles a quienes están aquí, porque sé que muchos están aquí por eso también.